Muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, la agradecida soy yo. Un saludo a la audiencia, bueno, y a Maldonado en general. Sí, la verdad que fue una tragedia. Siempre decimos que estas cosas no sabemos si las podemos evitar, pero sí crear los mecanismos para que no suceda. A nosotros, desde nuestra organización, desde la ONASPU, nos preocupa muchísimo porque va enrabado con un sistema nacional integrado de cuidados, va enrabado con supervisar, controlar y además, si bien hay que cumplir la reglamentación vigente para poner, digamos, todo en regla, ¿verdad? A veces tendríamos que darnos ese espacio entre Estado y sociedad para hacer el control de seguimiento, facilitando que eso suceda, para poder regularizar. Acá nos llegó la más lamentable noticia de que ya tenía denuncias, de que incluso en BPS por sueldos, pero además una chica de 20 años que además necesitaría trabajar, ¿verdad? Porque los jóvenes también necesitan trabajo, pero que quede a cargo de 10 adultos mayores, nos parece disparatado. O sea, Sí. no hay controles, preocupa porque además en un envejecimiento de la vejez tenemos que tener políticas públicas. Las sociedades han cambiado, la familia no se sigue en la estructura familiar de hace muchos años atrás, Ujú. hay mucha gente sola, principalmente mujeres, entonces debemos de pensar políticas públicas hacia adelante, a mediano, a corto y a largo plazo, porque ya con un envejecimiento de la vejez, con un alto índice de mayores de 65 años, debemos de pensar en políticas públicas y las leyes y los reglamentos están para que se cumplan. Los organismos encargados de llevar adelante esa supervisión tienen que cumplirla, de la forma que sea lo tienen que cumplir, porque tampoco es pretexto para decir, ah, no, tal institución no tiene camioneta para llevar, no, no, tiene que estar. Consideramos de la UNASPU que el tema del envejecimiento, el tema de los adultos mayores, el tema de los jubilados y pensionistas no está sobre la mesa en la discusión que se tiene que dar y en la protección que se debe dar, ¿verdad? Estela, es como un secreto a voces esto de los residenciales que funcionan, pero que no cumplen con las condiciones, que no tienen, como Exactamente, decías tú, los funcionarios, que los exactamente. abuelitos que están ahí, las personas mayores, eh, a veces no están contentos, no están conformes o están en contra de su voluntad, o un familiar los dejó y le Sí. dejan la jubilación al de la casa residencial y Bueno, ahí tenemos, mira, qué importante lo que acabas de decir. Primero, el abandono en la vejez es como tú decías, está todo como que sabemos que esto pasa, pero mejor no lo hablamos. uh-huh, ¿Está? Sabemos que esto está mal, pero bueno, lo dejamos por ahí porque igual no llega tal mal. Entonces, cuando vienen estas situaciones trágicas, ahí empezamos a hablarlo. Pero el problema está siempre, todos los días. Lo que tú me sí, acabas de decir con respecto a lo que cobran los residenciales, ¿verdad? A ver, el jubilado o pensionista, en todos los casos digamos, hasta que tenga préstamos o lo que sea, el 30% le queda a la persona, ¿verdad? uh-huh, Y lo demás, este, digamos, muchos tienen préstamos, en fin. sí, Y en este caso los residenciales tienen el poder, o los hogares de ancianos, porque hay que diferenciar también, que ahora después me gustaría diferenciarlo, los hogares de ancianos sin fines de lucro, que están integrados al Registro Nacional de Instituciones del Banco de Previsión Social, son una cosa, ¿eh? Los uh-huh, residenciales son otra. Entonces, muchas veces también hace el poder el dueño del residencial, porque si hay un familiar que tiene el poder, le cobra toda la pasividad y no paga el residencial. uh-huh, Tenemos casos que los van a ver solamente para ir a retirarle ese 30% que les queda, que a veces son 8.000 pesos. uh-huh. No los van a ver en todo el mes los que tienen familia, ¿no? Los que tienen, este, entonces,
de alguna manera el residencial, no lo estoy justificando, pero tiene que hacerse, digamos, de un dinero para llevar eso adelante, claro. porque tampoco, o hay gente que no le llevan ni los pañales, gente que no la van ni a ver. Entonces, esas cosas también, no magnifiquemos el poder del dueño del hogar o del residencial, o el que esté al frente del hogar, porque eso tiene que, de alguna manera, esa gente tiene que comer. Lo que se tiene que hacer es controlar cuántos internados hay, cuánto ingresa económicamente a ese hogar o residencial y que se cumplan. Acá no había ni siquiera un detector de humo. Sí. Entonces, no podemos, y facilitar, porque el permiso de bomberos, nosotros también lo hablamos con las asociaciones de jubilados y pensionistas, es costoso económicamente y demora muchísimo que vaya a la inspección, que si hay una observación. Hay casos que demoran 2, 3 años. Es mucho tiempo. Sí. Y lo que está relacionado a adultos mayores, cuidado, y a niños también, a un CAIF, también tienen que tener otra atención, porque los tiempos son otros. Los tiempos de los viejos en la vejez es otro. Claro. Nosotros estamos trabajando desde la UNASPU con otras organizaciones sociales como UNI3, SICAM, con la Institución de Derechos Humanos y hacia también que se cumpla la Convención de Derechos Humanos, que en nuestro país es ley y no se da cumplimiento, incluso en el acceso a la justicia, porque hoy estamos hablando de un residencial y creo que era gente de escasos recursos, ¿verdad? Pero miren que esto pasa también en algún residencial con recursos mejores. Sí, claro que sí. Entonces, no podemos tampoco encajonarlo en un tema solamente económico. Claro. Entonces, ¿qué fallan? Los controles. Sí. Claro, de pronto en un residencial con otros recursos económicos está más en regla, pero también necesitan ser supervisados. Pero Estela, mirá, yo te puedo contar de primera mano que conozco la situación de algún residencial de aquí, de Maldonado de Punta del Este, donde Claro, los trabajadores se quejan de que están solísimos, o sea, que están una muchacha sola con 10 o total, sí, 15, 10 o 15 adultos mayores, sí. Lo que es... tenemos en Montevideo también, y Sí, el maltrato a la persona que está institucionalizada. Entonces los controles, a ver, los organismos están para controlar. Hay sí, parte de esto que le corresponde al MIDES, a la parte de INMAYORES. Estos 4 años han estado ausentes, discúlpenme, ausentes. Este tema de las residenciales se viene arrastrando muchos años, ¿verdad? No cerremos los ojos tampoco. Hace muchos años, pero no hay controles. El Estado sí. tiene que controlar. En este Salud caso, por pública no ejemplo, controla. en este ¿Sí? caso, el residencial no contaba con la habilitación, pero sí era fiscalizado. O sea que, de alguna manera, aunque no cumplía con las condiciones, como tú dices, estaba blanqueado porque formaba parte del circuito que fiscalizaba el ministerio. Claro, pero ¿Cómo se permite que funcione? Es el tema, se ¿no? fiscalizó en el 2023. Claro. 2023. Estamos en julio del 2024. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Pero además, por eso yo decía recién que cuando falta, para estar regularizado totalmente, falta algo, el Estado tiene que tratar de facilitar, desburocratizarse tanto y facilitar, no eludir reglamentos, cuidado, no eludir reglamentos, pero facilitar en el tiempo que eso que sea regularizado, Claro. porque también hay demoras en algunas instituciones que no nos explicamos qué está pasando. Pero es lamentable, es trágico, es un tema además que va de la mano de un sistema nacional integrado de cuidados, porque si un sistema que quedó ahora en este periodo, quedó en una nube, no se siguió cumpliendo con la ley, los asistentes personales cada vez son menos, y ahí tenemos cuidado, tenemos tres patas ahí. La persona que necesita ser cuidada, el asistente personal
que está capacitado para cuidar y que queda inserto en la seguridad social cuando empieza a trabajar, y las mujeres que somos principalmente las que cuidamos. Y muchas veces relegando hasta un trabajo mejor o poder seguir estudiando para cuidar un padre, madre, lo que sea. Y eso también después es en detrimento de lo que vas a cobrar en una jubilación o pensión. Pero muchas personas están institucionalizadas porque no las pueden cuidar, ¿verdad? Y los familiares la van a ver y lo atienden. Si tuviéramos un sistema de cuidado, esa persona que de pronto se institucionalizó antes podría estar en su hogar siendo cuidado por un sistema que el Estado es responsable. A eso vamos también. El evitar lo más que se pueda, hay momentos que no se puede, hay demencias, etcétera, etcétera, pero evitar cuando se puede y darle la herramienta necesaria para ser institucionalizado. Nosotros hace mucho que venimos con todo este tema, insistimos, fuimos partícipes incluso de la mesa de clausura cuando el Foro Nacional de Cuidados, que se desarrolló acá en Montevideo en el mes de abril, incluso con figuras internacionales, pero tenemos excelentes diagnósticos, tenemos muy buenos técnicos a nivel país para todos estos temas. Está todo escrito, es aplicarlo, es controlarlo. Y no voy de pronto y controlo tal residencial porque conozco a la persona. No se trata de eso. No tenemos que tenerle miedo a los controles y tenemos que tener las herramientas de control. Los hogares de ancianos sin fines de lucro de pronto están más controlados porque es una comisión que administra ese hogar, una comisión electa también cada 2 años, y están adheridos al Registro Nacional de Instituciones del Banco de Previsión Social, donde se les brinda desde apoyo económico, no para sueldos, sino de pronto para arreglos edilicios o para mobiliario, ¿verdad? Pero también las asistentes sociales van o se tiene contacto con esos hogares. Entonces, esos ya son sin fines de lucro, tienen muchos de ellos mucho más tiempo en el país y están identificados, ¿está? Entonces, ahí también la separación de lo que es un hogar de ancianos a lo que son los residenciales. Estela, te quería consultar, más allá de lo que es el manual de procedimientos en una de estas emergencias que puedo haber, ¿existe un manual de la cantidad de personas que tiene que tener por integrantes que tenga el residencial para atenderlos y cuál es la capacitación especial que debe de tener si son varias personas? Existe, todo eso está escrito, todo eso escrito. Si bien en la noche puede quedar, acá eran 10 personas, creo que la reglamentación acepta que quede una persona en la noche, pero tú no puedes dejar una chica de 20 años. Estaba capacitada, estaba preparada, porque también no podemos enojarnos con los jóvenes, porque también tienen que trabajar. Pero de pronto a un joven le pagamos menos sueldo que una persona más grande y más capacitada. Vamos a la realidad. Es buscar pagar menos sin preocuparnos de tener esa persona apta para eso. Yo conozco casos de extranjeros que vienen, que son médicos en otros países, vienen a trabajar en negro acá y le pagan 100 pesos la hora y hacen el turno de la noche en un residencial, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eso es claro, la explotación del sistema, ¿no? En realidad el trabajador no tiene la culpa, necesita trabajar y listo. A eso voy. Yo no voy contra ese trabajador porque, insisto, la gente necesita trabajar, necesita tener un empleo digno, claro. Pero ¿eso es un empleo digno? ¿O es que aprovechamos la situación del inmigrante para pagar menos? Ahí el responsable es el que está al frente. Había un médico responsable, los residenciales tienen que tener un médico responsable. Cuidado, que en muchos lados hasta esos médicos son los dueños, ¿eh? Claro, sí. ¿Está? Sí. Pero había un médico responsable, porque también hay una chica de 20 años, se descompensan 3 adultos mayores en la noche. ¿Está preparada para atenderlos? Bueno, de pronto tiene un teléfono para llamar a alguien, pero creo que tenemos que tapar
destapar esto y conversar realmente los caminos que hay que tomar de programación, de seguimiento, de involucramiento. El Estado está omiso con los adultos mayores. Está en esto, está en el sistema de cuidados, está en el sistema de salud, que muchos adultos mayores no les alcanza el dinero y tienen que elegir qué medicamentos sacan. Están las pesquisas oftalmológicas que se nos ha prohibido a la UNASPO y a las asociaciones pesquisar a los de ACE. Solo podemos pesquisar con la Brigada Médico Cubana a los que tienen cobertura mutual privada. Mientras tanto quedaron en el limbo los de ACE porque no están siendo pesquisados en su mayoría y en muchos policlínicos de ACE y faltan especialistas, ¿verdad? La demora que hay tanto en la privada como en la pública para que un adulto mayor vea un especialista. Los tiempos en nuestros viejos, en nosotros, porque yo también soy vieja, son otros, como el acceso a la justicia por una estafa, por una denuncia de abuso y maltrato, son otros los tiempos. Y están las leyes de protección, la Convención de Derechos Humanos, Uruguay fue el primero en firmarla. Somos parte de todo eso y hay una ley de protección que se tiene que cumplir. Entonces, creo que tenemos que sincerarnos, ¿verdad? Tenemos que trabajar sinceramente y reitero, en un envejecimiento de la vejez, las políticas públicas de nuestros viejos tienen que estar arriba de la mesa. Justamente tú traías a colación el tema del Sistema Nacional Integrado de Cuidados que se lanzó en el periodo anterior y ya en este periodo, en el periodo siguiente, las políticas de Estado en el Uruguay tienen a veces esa condición que en un periodo se lanzan y se promocionan con bombos y platillos y al siguiente viene otro gobierno y parece que no le interesa continuar con esa política de Estado. ¿Cómo te parece que el sistema nacional puede aportar a esta situación y cuáles son los pasos que reclama la ONASPU que se den para implementar verdaderamente ese sistema? Bueno, los pasos que nosotros consideramos que se tienen que aplicar es aplicando la ley, porque la ley se dejó de aplicar, porque iba de forma escalonada, ¿verdad? Empezaba con los mayores, principalmente los dependientes, y los chicos con un alto grado, porque también quiero aclarar algo, la ONASPU no dice viejos sí, niños no, la sociedad se construye entre todos. La pobreza infantil nos preocupa muchísimo en ONASPU también, y el sistema de cuidado en nuestros niños también nos preocupa mucho. Entonces, hay que darle el tratamiento y el cumplimiento a lo que marcaba la ley. Y yo te diría más, creo que tenemos que poner el pie en el acelerador para recuperar, ahí sí, este periodo que no se hizo nada. No puede ser que tengamos menos asistentes personales cobrando en BPS, quiere decir que no se atienden, más personas en lista de espera. Mirá, hace pocos días atendí una señora de 70 años y anotada para el Sistema Nacional de Cuidado, pero anotada por su mamá. Entonces cuando me dijo 70 años, la mamá tiene 94. Tenemos 2 adultas mayores viviendo solitas y no le han dado respuesta. 94 años y 70 años. Porque ya se nos está pasando esto en esta generación. Por suerte vivimos más. La ciencia ha avanzado muchísimo. Pero ¿de qué manera? Porque no se daba tan común de tener madres y padres añosos y nosotros ser también adultos mayores. Hoy se está dando y se va a seguir dando con una proyección estudiada que se va a llegar a los 100 años con más facilidad que antes. Entonces, debemos de dar cumplimiento y no detenernos. Y algo importante que tú acabas de decir, no es problema de un gobierno una política de Estado, no es problema de una campaña política las políticas de Estado. Una vez que se establecen tendríamos que tener la lealtad y la capacidad de lo que está bien seguirlo para adelante y lo que a nosotros, o al gobierno, perdón, que asuma el que sea, le parece que algo está mal, enmendarlo, no dejarlo quieto. Se detuvo el Sistema Nacional de Cuidados, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay muchas mutualistas que te están cobrando exámenes porque la JUNASA tampoco está controlando, ¿verdad? No hay donde
quien recepcione una denuncia y que tenga una respuesta. De pronto recepcionan la denuncia y la respuesta no está. Entonces, esas cosas que son la salud de la población y la vida de la población. Insistimos y lo decimos permanentemente. No es justo que cuando algo funciona medianamente bien, venga otro gobierno y lo deje o quieto o lo derribe. Sigamos trabajando, creciendo y enmendando y controlando aquello que al gobierno que asumió le parece que es insuficiente. Pero no, yo tengo un dicho medio infantil, no el juego de la oca 3 pasos para atrás, porque nuestros viejos lo necesitan. En eso nos pasó con la jubilación mínima. La jubilación mínima en este periodo quedó ese adelanto que se daba en el mes de julio, ¿verdad? Que después se sumaba cada enero, que fue haciendo que las jubilaciones mínimas fueran teniendo, digamos, otra forma de poder ir subiendo, pero en este periodo se da el adelanto en el mes de julio y se descuenta en diciembre. Sí. También quedaron congeladas ese aumento diferencial pequeño, y estamos hablando de 140.000 personas. Personas que si no se hubiesen hecho esos aumentos diferenciales cada mes de julio, hoy estarían cobrando aproximadamente 9.500 pesos. Están 18.800, pero ¿es suficiente cuando hay gente que está pagando 10.000 pesos de alquiler? Claramente no. Son temas que nos tenemos que dar una discusión franca. Están las reivindicaciones de ONASPU, más allá de que nos duele esta tragedia como la anterior que hubo en Melo, pero tenemos que sincerarnos y, como tú dijiste al principio, no dejar este tema como por debajo de la manta, como que no existe, cuando sabemos que hay irregularidades y que hay herramientas. Tenemos un país riquísimo en leyes. Creo que tenemos un avance en leyes, en seguridad social. Bueno, vamos a cumplirlas, pero también con la cabeza, no solo de sancionar, de facilitar que las cosas se regularicen. Claro. ¿Verdad? De eso se trata. Bueno, Estela, te agradecemos mucho este contacto. Por favor. Te mandamos un abrazo, y siempre ustedes en la ONASPU van a tener abiertos los micrófonos de La Clase Radio cuando lo deseen. La Clase Radio.